pero esperemos que ahora sí se pueda, cualquier duda que tengan. Y bien, pues vamos a continuar y yo espero, si así Dios lo quiere, este, no solamente continuar, sino hasta terminar este Salmo 88, ¿no? Entonces, vamos a orar, vamos a comenzar con una oración, que Dios nos guíe. Padre, pues te damos muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias, Señor, porque, pues, Señor, a veces nuestros ánimos pueden estar abajo, a veces nuestros ánimos pueden estar arriba. Sin embargo, Señor, pues nuestras vidas tú las pasas por montes y tú las pasas por valles. Sin embargo, lo importante es que en cada momento nosotros podamos estar junto a ti. Habrá veces, Dios, en donde vemos el panorama claro y habrá veces en donde no sabemos qué es lo que pasa con nuestras vidas, cuál es tu voluntad o por qué permites tal o cual cosa. Señor, yo quiero pedirte de una manera muy especial que tú bendigas este día de hoy y que tú permitas que las enseñanzas que se van a dar a través del final de este salmo sean muy claras, que sean para edificación de cada uno de nosotros, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir hoy, tanto, Señor, en el salmo como también en la predicación de Miguel. Señor, que sea de un mismo espíritu y que unas con otras enseñanzas se puedan complementar. Gracias por la vida de Emán, gracias por el salmista, gracias por este salmo que nos dejó, Señor. Y te queremos pedir, Padre mío, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, ¿sí escuchan todos bien? Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a ver ahora, si Dios nos lo permite, así del versículo 13 al 18, son solamente 6 versículos. Y estábamos viendo precisamente este tiempo de desesperanza de Emán. Acuérdense que este es un salmo oscuro, porque no tiene un término en donde aparezca una esperanza en Dios, ¿no? Y al contrario, como vamos a ver, pues termina el último, en la Reina Valera, la última palabra que dice la traducción es tinieblas, y en la NTV, bueno, dice, la oscuridad es mi mejor amiga. Entonces, este salmo, habíamos visto precisamente cómo este decaimiento en el ánimo de Emán lo había llevado a ver las cosas de una manera oscura. Ajá. Y además de esto, aunado que no se tenía ciertamente un conocimiento vasto de qué iba a ser acerca de la eternidad, cuál iba a ser la eternidad, cuál iba a ser la otra vida en la vida del creyente. Se sabía muy poco acerca de la resurrección, a pesar de que habíamos visto algunos fragmentos de la escritura que se habla claramente de la resurrección, ¿no? Sin embargo, no conocían lo que ahora nosotros, tú y yo, conocemos acerca del plan de eterno de Dios, del plan de la resurrección, incluyendo la resurrección, ¿no? Inclusive, habíamos terminado con un versículo que era Juan 14, del 2 al 3, en donde se hablaba, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gran promesa tenemos nosotros al conocer a Cristo por un versículo de esa manera, saber que podamos pasar en este tiempo lo que sea, pero lo más importante es que si tú creíste en Cristo, tú tienes una morada en el cielo, una morada eterna. Esto, esta revelación no la tenía Emán de esa manera, ¿no? Sin embargo, pudimos ver, si ustedes se acuerdan, comparar lo que decía Emán desde el versículo 10 hasta el 12, cómo todas esas cosas, si bien todo ese destino oscuro, eh, sí era una realidad en los incrédulos. Sin embargo, en la vida del creyente es algo muy distinto a lo que nos espera una vez después de la muerte, ¿no? Bien, vamos a leer
de los versículos 13 al 18. Vamos a comenzar por el 13, no lo vamos a leer todo ahorita, pero vamos a leer el versículo 13. Dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Wow. Estamos en el fondo de la prueba. Estamos en un lugar muy oscuro en donde acababa de decir Emán, si te levantarás de los muertos se levantarán para alabarte, si se contarán en el sepulcro tus maravillas y tus verdades en el Abadón. Sin embargo, él dice esta declaración muy importante, más yo a ti he clamado, Dios, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Sabes cómo dice este segundo parte del versículo acerca de la oración? Dice, en la NTV, dice, seguiré rogando día tras día. Y aquí hay una gran diferencia entre entre una y otra persona. Entre el incrédulo y el creyente pareciera algo muy obvio, es la fe. Sí, efectivamente. La fe fue, por ejemplo, la diferencia entre Job, ajá, y su esposa. Su esposa dijo, ¿por qué no te mueres? Maldices a Dios y ya muérete de una vez. Y Job, y Job siguió con su integridad. Ajá. Eso fue algo increíble. ¿Sabes? A este punto, tú y yo podemos ver que el salmista no ha recibido una respuesta a su oración. Aparentemente Dios está con la boca cerrada. Ajá. Guarda un silencio, que ese silencio no nos gusta a muchos de nosotros. Ajá. Y esta prueba se había, además de ese silencio de Dios, se había alargado. Sin embargo, este creyente sigue extendiendo sus manos hacia él. ¿Y por qué razón? Porque sabe que él es el único que puede responderlo y sacarlo adelante en las pruebas. Este es un punto muy importante. Así que Emán recuerda en esta oración que él ha estado orando y lejos de desanimarse, ha tomado la determinación, bueno, estaba desanimado, sí, pero lejos de apartarse, porque por el desánimo, lejos de decir, ay, ¿sabes qué? Si me voy a morir, mejor me muero lejos de Dios, ¿no? Al contrario, él ha tomado la determinación de seguir buscando a Dios cada mañana, ¿no? Como dice el Salmo 5, versículo 2 al 3. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sabes? David estaba, cuando escribió este salmo, también en una situación muy difícil. Sin embargo, y él con la misma desesperación que lo estaba haciendo Emán decía, estate atento a la voz de mi oración, a la voz de mi clamor. Ajá. Sin embargo, dijo, porque a ti oraré. ¿Sabes? Lejos de alejarse de Dios, ajá, Emán, perdón, Emán lejos de alejarse de Dios por una falta de respuesta, toma la decisión de buscarlo desde temprano, fíjate dos cosas, desde temprano y constantemente. Un corazón con esta esperanza podrá pensar en un momento determinado, si tan solo fuera más constante, Dios seguramente me responderá. Qué hermoso pensamiento, ¿no? Así que podemos sacar de este versículo en conclusión que cuando la respuesta de Dios tarde en llegar, no debemos desanimarnos. Por el contrario, tenemos que tocar su puerta con más insistencia. Esto quiere decir que el trabajo de Dios para desarrollar en nosotros una fe y una oración más profunda aún no ha terminado. Aunque, como veremos adelante, este salmo aún no alcanza a terminar con una respuesta de esperanza. Sin embargo, podemos afirmar que Dios seguramente le terminó contestando a Emán la oración y terminó, no solamente le contestó, sino también terminó su preciosa obra en él. Bien, vamos a leer
vamos a leer el versículo 14. Entonces, aquí vamos bien, ¿no? Hay un tiempo de mucha angustia, pero aquí lo importante es que Emán toma la decisión de decir, no me voy a alejar, por el contrario, voy a insistir más, voy a clamar más a Dios, voy a meditar, voy también a escudriñar dentro de mi vida, cuál es la razón por la cual Dios no me está respondiendo. Eh, ¿Será alguna cosa que está estorbando en mi relación con Dios? ¿Será algún pecado que estoy guardando? También yo creo que es importante. Esa insistencia de la que hablo también habla en la insistencia de poder meditar en tu vida. O a lo mejor me estoy justificando mucho, las cosas no dan resultado y dices, oye, pues es que yo he sido muy buen trabajador, muy buen padre, muy buen hijo, y a lo mejor estás empezando a justificarte mucho y eso impide que tú veas cuál es tu verdadero problema. Uh-huh. Entonces, yo creo que en ese sentido habla esta insistencia, ¿no? Vamos a ver ahora el versículo 14 del Salmo 81, dice, perdón, del Salmo 88. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo creo que no hay peor miedo que un creyente pueda tener, es que Dios ya no le conteste, que Dios esconda su rostro, que Dios lo abandone. Nosotros podríamos pasar a través de aflicciones, necesidades, tiempos de mucha espera. Sin embargo, el peor pensamiento que podamos tener es que el Señor nos ha abandonado. Ahora, ¿el Señor puede abandonarnos? Yo te puedo decir que a ti como hijo suyo, el Señor no te abandona. Si no hay pruebas o hay situaciones que por tu necedad, muchas veces Dios se hace para atrás y te deja solo. Así como aquella vez Dios dejó solo a Ezequías con los enviados de Babilonia, ajá, para probarlo, muchas veces Dios nos deja solos. Ajá. Y sin embargo, eso es parte también de su cuidado y eso es parte también de su trabajo para nuestra vida. A veces nosotros podemos menospreciar la oración. No oramos, podemos menospreciar nuestra dependencia hacia Dios, no nos preferimos depender de otras cosas que de Dios. Y entonces Dios dice, ok, perfecto, me hago un poco atrás y entonces te dejo a merced de tus recursos, para que te des cuenta que tus recursos no te van a sacar adelante. Bueno, yo no sé específicamente qué Dios le estaba enseñando aquí a Emán. Sin embargo, aquí podemos ver que Emán tenía este pensamiento. Ahora, aguas, muchas veces sabemos que tenemos un enemigo y muchas veces este enemigo, Satanás, va a hablarnos cosas falsas acerca de Dios y va a decir, ya te abandonó, ya no te está escuchando, ya no insistas. ¿Sabes? Satanás sabe que la oración del creyente puede mucho, es muy poderosa. Ajá. Y entonces uno de sus ataques es, ya no ores, no vales la pena. ¿Te acuerdas del papá de la hija de Jairo? Que le decía, alguien le dijo, iba ya con Jesús después de tardarse un poquito en el camino, iba ya Jairo con Jesús y de repente alguien llega de su casa y le dice, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No, no, tranquilo, cree, tú crees solamente cree, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos esto? Mira, ya no molestes más al maestro. Pero como ese Jairo, también Jesús nos dice, tú solamente cree, tú solamente confía. Ajá. Es muy natural caer en una desesperanza así, pensar que Dios te ha abandonado cuando la prueba es prolongada. Veamos el caso de Job, por ejemplo. ¿Qué pasó? La prueba fue prolongada y además Job tenía una situación de enfermedad.
quizás una de las peores pruebas es estar en una situación en donde constantemente te estás sintiendo mal de salud, porque esto además afecta mucho tu ánimo. Ajá. Y entonces, cuando esto pasa, pero además es un tiempo prolongado, entonces ahí lo que tienes es fácil pensar y caer en estos pensamientos. Job pensó que o que Dios lo había abandonado o que más bien Dios estaba ensañando con él, ¿no? Es el otro pensamiento. Dios se está ensañando conmigo, Dios quiere destruirme. Cuando realmente tú puedes ver cuál era el propósito de Job. Nosotros conocemos, por ejemplo, en la vida de Job, conocemos esa parte en donde Dios estaba platicando con Satanás. Job no la conocía. Ajá. Sin embargo, podemos ver nosotros también cuál fue el final de Job, ¿no? Podemos ver que Job, lejos de ser desechado, lejos de que Dios quisiera hacerle daño, Dios amaba mucho a Job y quería darle solamente más a él, más bendiciones espirituales. ¿Qué es lo que quería Dios darle a través de esa prueba a Job? Fíjate todo lo que logró Dios a través de esta prueba en la vida de Job, ¿no? Y es algo que Job no conocía. Primeramente, o sea, Job, el Señor estaba muy complacido en la vida de su siervo Job, no lo estaba maldiciendo, no lo estaba castigando. Ajá. En su sabiduría permitió que las circunstancias en la vida de este hombre de fe para darle una fe más preciosa. Sí, el resultado en la vida de Job fue una fe mucho más preciosa. Pero también quería darle una enseñanza a los de alrededor, entre ellos a sus amigos, de que el sufrimiento no viene necesariamente por causa de un pecado, sino el sufrimiento en tu vida viene por la voluntad de Dios. Viene como la soberanía de Dios en su voluntad para contigo, ¿no? También era un testimonio esto delante de Satanás y sus ángeles, de que es Dios el que, el que levanta y mantiene en pie a sus siervos. Satanás pensaba, o sea, Job está ahí por conveniencia tuya, ¿no? Pero déjalo de tu mano y ve cómo se pierde, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? No se perdió Job. Job permaneció en Dios. Eso fue lo maravilloso, ¿no? Y además, estas enseñanzas nos alcanzaron a nosotros que estamos en los últimos tiempos, ajá, a los que vivimos mucho más años, muchos años después, mejor dicho, nos enseña acerca de la paciencia de Job y de la misericordia de Dios. Bien, por más que te sientas en la parte más profunda de la prueba, aparentemente la respuesta de Dios tarda en llegar, entonces es necesario que sepas que Él siempre está atento a ti y cerca de ti. ¿Qué dice el Salmo 73 del 23 al 24? Dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Uh-huh. Así que no pienses que Dios te ha abandonado. No pienses que Dios nos ha abandonado en esta pandemia. No pienses que Dios te ha abandonado en esta situación. Más bien, refuerza tu oración y aprovecha este tiempo para fortalecer tu fe en Dios, para meditar más acerca de Él. Bien, versículos 15 al 18, vamos a leerlos. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso, o sea, miedoso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me ha rodeado con aguas continuamente. Me han rodeado con aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. ¿Sabes? Aquí el salmista estaba comentando algo muy importante. Él no era la última prueba o la primera prueba que tenía. Él había sido afligido por Dios desde su juventud. Ahora, podemos ver que él en este momento de aflicción recordaba sus aflicciones, ¿no?
Y tú podrás pensar, bueno, qué mal este creyente, man, que le faltó la fe. No, fíjate que no. El hablar de esta manera en la oración era más bien el estar aceptando de cómo se sentía, afligido y necesitado. Ajá. Emán, en esta oración sincera, no quería ocultar sus sentimientos delante de Dios, ni tampoco de los hombres. Ajá. Por algo se escribió esto. Ajá. Él seguía teniendo fe en Dios, pero a su vez reconocía su estado de angustia. Ajá. Cuando te duele un golpe, no dejes de llorar. Hay mucha gente que se aflige viéndote llorar y dice, no, 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 no llores, no llores. Reprimiendo no vas a lograr nada. Más bien, reconoce tu estado de aflicción, pero sigue teniendo esta fe en Dios, ¿no? Ajá. Bien, aquellos que se sienten necesitados espiritualmente están en una buena condición. Aquellos que están sedientos de Dios están sanos y están a punto de ser saciados. Esta es una promesa maravillosa que también encontramos en la palabra. ¿Qué nos dicen las bienaventuranzas? Vamos a ver Mateo 5, 4 y Mateo 5, 6. Ajá. Dice Mateo 5, 4, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bien, pues aquí primeramente el salmista reconoce su aflicción, pero también reconoce que esta aflicción y esta carga la ha llevado desde la juventud, él la ha llevado desde los terrores de Dios, desde su juventud, ¿no? Y él reconoce que ha pasado por esas pruebas difíciles y que todas estas pruebas desde su juventud han venido de la mano de Dios. Ajá. ¿Sabes? Ha reconocido que desde joven él reconoce que la vida de él, la vida de Man, está en las manos de Dios. Ajá. Alguien desde joven que reconoce que tiene que darle cuentas a su vida. Qué increíble poder reconocer desde joven que Dios tiene control de tu vida, de las cosas buenas y de las cosas malas. Y qué increíble es reconocer desde joven que además Dios tiene un plan y un propósito a través de esto a ti. Yo me acuerdo que eh, desde que me convertí, desde mucho más tarde, yo mucho más joven, me ha alentado mucho ese versículo de Eclesiastés que dice, en el día del bien goza del bien, en el día del mal considera. Dios hizo tanto lo uno como el otro, para que el hombre nada halle después de él. Y eso me alentaba mucho al ver los días malos, ajá, al saber que cada una de las cosas desde joven que yo tenía eran guiadas por Dios. Realmente, ¿qué daría la iglesia tener este tipo de jóvenes? El hecho de jóvenes que reconozcan a Dios en sus vidas. Si hay un joven que reconoce esto, bendito sea Dios, ¿no? Bien, podemos seguir viendo aquí en el Salmo. Dice, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Uh-huh. Aquí el salmista sigue enfocado en sus angustias y sus sinsabores. Y como anteriormente también habíamos visto, sigue atribuyéndoselos a Dios. Ajá. Sin embargo, a través de todo esto que vamos a ver en estos últimos versículos, podemos sacar conclusiones muy interesantes. Ajá. Primeramente, como hemos visto, pero sacamos ahora la conclusión, el atribuir las aflicciones a Dios, ajá, las aflicciones de nuestra vida a Dios, no nos habla de una falta de fe, sino más bien de un conocimiento de que toda la prueba la ha traído Dios. Muchos de ellos, ajá, muchas de las personas que han pasado por angustias, como Job, no les ha gustado esta situación y aún como el mismo Job, como el mismo David, como el mismo Emán, en sus frases, en sus oraciones hay frases de auténtico reclamo. Sin embargo, el reconocer la autoridad de Dios en la prueba los llevó a estos y los llevará a ti a mantener la esperanza de que algún momento esta prueba terminará.
Si Dios la permitió de acuerdo a su plan maravilloso, a su plan misterioso, perdón, también Dios es el que le va a poner término. Uh-huh. Así que, ¿reconoces que tus pruebas las trajo Dios? Las trajo con un propósito y que Él es el que le va a poner término. Bueno, en segundo lugar, podemos sacar una segunda conclusión. Si la prueba Dios es el que la trajo, entonces, ¿a quién se debe de pedir para que la quite o para que Dios haga su trabajo en ella? Pues al mismo Dios. Ajá. Como vemos, a pesar de los reclamos, la fe del salmista no menguó. Vimos al principio de este estudio, de este día, mejor dicho, el versículo 13, en donde él resolvía en su corazón venir todos los días delante de Dios. Y eso no es falta de fe, sino al contrario, Dios, tengo que insistir. Ajá. Así que en la prueba no debemos de olvidar los atributos de Dios. A pesar de que aún Él te esté tratando con una disciplina severa, no debes de olvidar de que Dios no se van a ir de Dios la bondad, la benignidad, la misericordia. Siempre van a estar estos atributos presentes aún en las horas más oscuras de la prueba. Otra conclusión muy importante que dan estos versículos, este final, este salmo, viene en los últimos 2 versículos del salmo. Dice, me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos los has puesto de tinieblas. Bien, por una parte, en esta prueba se habla de que me has cercado, me has puesto una cerca de aguas como si no pudiera salir, como si no pudiera llegar a la playa, ¿no? Ajá. Y además has alejado de mí a las personas que me quieren, ¿sabes? Sabemos que hay pruebas, ajá, en donde Dios decide que la paz es en compañía. Hay situaciones en donde Dios permite que haya mucha consolación para ti. Ajá. Consolación de la iglesia, consolación de otros amigos, aún hasta de tus familiares. Ajá. Sin embargo, en su potestad, en su soberanía, Dios a veces decide que la prueba las pasemos solos. Como fue en el caso de Job. Su amada esposa no lo entendía. Ajá. No entendía lo que Dios estaba haciendo en su vida y no lo entendía. Llegaron sus amigos que venían a consolarlo y también no lo entendían y terminaron en vez de consolarlo acusando a Job, ¿no? Job estaba solo y así muchas personas pueden estar solas en su prueba. Esto me recuerda a muchos otros profetas y líderes espirituales en los tiempos de la Biblia, ¿no? Me recuerda mucho el ejemplo de Abraham. Vamos a pensar un poquito acerca de Abraham, especialmente en esa parte en donde Dios le pide que sacrifique a Isaac. Y entonces le dice Dios, dame a tu hijo, sacrifícamelo en el lugar donde yo te voy a decir. A tu único, al que amas. No, no a Ismael, no agarres a otro, ¿no? A tu hijo Isaac, ¿no? El que has estado esperando por tanto tiempo. Y entonces, sin decirle nada, agarró, hizo sus preparativos a Abraham y se llevó a Isaac junto con sus sirvientes y junto con todo lo preparado a presentar un sacrificio. Qué raro no se llevó un borrego. Ajá. Han de haber pensado los demás, ¿no? ¿Y sabes qué hizo? 3 días desde donde estaba hasta el lugar donde Dios le indicó. Y en esos 3 días, él permaneció solo y sus pensamientos, solo delante de Dios. No les dijo nada a nadie. ¿Sabes? A veces tenemos que pasar así las pruebas. Muchas veces las pruebas de los pastores o los misioneros no las pueden compartir delante de los demás. Y muchas veces no las puede compartir delante de los demás porque o carga a la congregación o simple y sencillamente los demás no lo puedan entender. Entonces tú tienes que tener en cuenta que muchas veces los pastores, los misioneros, están solos. Sin embargo, esto nos debe de llevar a una manera vehemente a estar orando por ellos. Ajá.
Ahora, aunque estas pruebas en solitario puedan ser muy difíciles, siempre nos van a la larga, nos proporcionarán una relación mucho más profunda con nuestro Salvador y una fe más firme. El tesoro más hermoso que podemos sacar de ellas será un mayor conocimiento de la bondad y de la misericordia de Cristo. Podemos tener, por cierto, que Cristo entiende perfectamente la situación que estamos pasando. Y entonces la consolación perfecta vendrá para ese momento. Sí, en ese momento, como digo en el ejemplo de Abraham, él pudo haber caminado solo tres días sin decirle a nadie, pero tenía alguien que lo entendía y lo comprendía. En tu prueba puedes estar solo, pero no te preocupes, tienes a alguien que te entiende. Y dice Hebreos 4 del 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien. Para terminar, podemos ver que efectivamente, después de leer y analizar este salmo, descubrimos que no tiene un final feliz o esperanzador como otros salmos. Sin embargo, no podemos pensar que así fue toda la vida de Emán. Podemos ver, y recordamos como vimos al principio del salmo, que Emán fue grandemente bendecido por Dios. Dios lo hizo, le dio un puesto muy especial en la alabanza y además lo bendijo con muchos hijos. Ajá. Le dio una familia próspera y grande. Sin embargo, este salmo toma una pequeña muestra en el valle de la vida de un creyente y nos enseña que todas las vidas de fe, ajá, hay momentos oscuros. Sin embargo, aunque haya estos momentos oscuros, no son los únicos que hay en una vida de fe. No son los únicos que conforman estas vidas maravillosas y complejas que Dios forja. Sin embargo, aunque la vida de un creyente pudiera ser completamente triste y oscura aquí en la tierra, le espera toda una eternidad gloriosa y llena de consuelo. No olvidemos que el momento más oscuro de la noche es el que precede a, al alba, precisamente. Y esta fue la misma exhortación que hizo Pablo. Les dejo un último versículo, que es Romanos 13, del 11 al 12, y que dice, y esto reconociendo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Bien, pues ciertamente debemos de ver nuestra vida así, debemos ver lo que pasa a nuestro alrededor con estos ojos, sabiendo que hay un propósito eterno y sabiendo que nuestra redención está cerca. No supimos cuál es el final de la vida de Emán, pero seguramente, como lo dijimos anteriormente, Dios tuvo un final glorioso y si no aquí en la tierra, lo tuvo en la eternidad. Bueno, muchas gracias y bueno, esperando que haya sido de edificación este salmo. Gracias, Alex. Pues ahora, solo hablando de la vida de Emán, recordar Filipenses 1:6 que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, con eso nosotros podemos saber que Dios sí lo perfeccionó a final de cuentas. Y bueno, vamos nosotros a continuar. Hoy vamos a terminar este estudio, que es Vestidos de Amor, que es el vínculo perfecto como título. Y bueno, va a ser muy importante que lean los pasajes que involucraron todo esto y vamos a concluir con el versículo 17. Pero antes quería decirles algo muy importante. Yo sé que en la actualidad
Muchos ven muchas predicaciones por internet y hay muy buenos predicadores, por supuesto que sí, dignos de oír y de edificar nuestras vidas, pero recuerden una cosa importante. La actitud de nuestro corazón es la que nos va a permitir aprender en cualquier predicación de cualquier buen predicador las cosas que Dios quiere decirnos. Entonces, yo les sugiero que nunca hagan comparativos, sino más bien le digan a Dios, Dios, ¿qué me tienes que decir por medio de esta predicación que vamos a ver hoy? Y Dios siempre nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque así es Dios de maravilloso. Entonces vamos a ver este pasaje, a repetirlo, solo para recordar todo el contexto, que está en Colosenses 3 del 12 al 17, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces, esta parte es muy importante porque nosotros tenemos que aprender a darle honor y gloria a Dios en cada aspecto y actividad de nuestro diario vivir. Nosotros, como representantes de Cristo, en todo momento y en cada acción de nuestra vida, tenemos que tener esto en mente. No importa a dónde estemos, a dónde vayamos, nuestra conducta siempre debe reflejar a Cristo. Debemos ser intachables. Y podemos ver un ejemplo bíblico que está en el capítulo 20 de Mateo, que nos habla precisamente de cuando la madre de Santiago y Juan se acerca al Señor Jesús y le dice que quiere que le conceda una petición. Y Jesús le dice, bueno, dime, ¿cuál es tu petición? Y ella le dice, concédeme que en el reino cada uno de mis hijos esté sentado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, mujer, no sabes lo que pides. Esto solo lo puede dar el Padre y lo va a dar para quien ya fue predestinado. Entonces nosotros podemos ver aquí algo muy importante. Jesús tenía sus 12 discípulos y cada uno de ellos tenía un propósito que cumplir de acuerdo al plan de Dios. Jesús los llamó, los honró con estar cercanos a Él de día y de noche, oír sus enseñanzas, ver sus milagros, y los estaba preparando para una obra maravillosa. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo a veces nuestros planes se anteponen, o pretendemos, mejor dicho, que se antepongan a los planes de Dios, y queremos que Dios complazca lo que nosotros ya en nuestra mente concebimos, y generalmente este tipo de ideas pues tiene que ver con nuestro orgullo, con nuestro prestigio, con el amor hacia nosotros mismos, etcétera. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros, si no vivimos para darle la gloria a Dios, si no vivimos para hacer todo en el nombre de Jesús, entonces estaremos haciendo peticiones egoístas. Y ese tipo de peticiones no nos las va a conceder el Padre. Por ejemplo, en Mateo 21-22 dice que todo lo que pidamos en oración creyendo,
lo recibiremos. Entonces, esto habla pues de una fe que no tenga mala conciencia, pero precisamente habla de una fe que está basada en la voluntad de Dios Padre, de acuerdo a los principios y promesas de su palabra, conforme a lo que Dios ya tenía predestinado antes de la fundación del mundo. Entonces, una oración egoísta, Dios obviamente no nos la va a responder. Y aquí hay un aspecto pues también muy importante, cómo nosotros podemos en la vida ser sometidos a presiones. Y eso puede hacer que nosotros nos desviemos del plan eterno de Dios por quitar los ojos de Jesús. Por eso es tan importante caminar con los ojos puestos siempre en el Señor Jesucristo. Entonces, si a Dios es el que le corresponde traer la honra a cada persona, nosotros tenemos que buscar la honra de Dios. Yo no sé qué sucedió en la dinámica de Santiago y Juan con su mamá, pero obviamente prevaleció el deseo de su mamá de hacer esta petición. A lo mejor ellos estaban de acuerdo, a lo mejor no, la Biblia no nos dice, pero no lo dice, pero yo más bien pienso que ellos se dieron ante una presión, así como Pedro de alguna manera se dio ante otro tipo de presión y se acabó negando al Señor Jesucristo, así como Judas, que era codicioso y abstraía del dinero de donde se depositaban las ofrendas, y Juan lo descubre y lo desenmascara precisamente diciéndole que él tomaba de este dinero. Así vemos cómo cada discípulo tenía sus errores. Obviamente Judas fue el que acabó traicionándolo, pero pues Dios hizo un trabajo en los demás, y Dios, a final de cuentas, pues Santiago fue muerto y Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Entonces, nosotros vemos a menudo en las iglesias cristianas que jugamos a la religión esperando que Dios nos dé algo a cambio de lo que nosotros hacemos. Si Dios me voy a entregar, pero me vas a dar esto. Me voy a entregar, pero no permitas que tenga problemas. Me voy a entregar, pero quítame o líbrame de las pruebas. Precisamente ahorita en el Salmo, Alex mencionaba un aspecto muy importante, pues que Dios a veces trae las pruebas y no lo vamos a entender, pero nuestra confianza debe estar basada en que Dios tiene un propósito en cada prueba. Pero para nosotros el saber que podemos estar en el camino correcto y podemos adorar a Dios correctamente es precisamente obedeciéndolo en todo lo que Él nos muestra a través de su palabra y poniendo los ojos en la eternidad. Si nosotros no hacemos esto, entonces nuestro testimonio y el testimonio de Cristo, que es prácticamente parte de nuestro testimonio, en la medida que vamos obedeciendo, va creciendo, puede ponerse en entredicho si no actuamos conforme a su palabra y a sus principios. Entonces nosotros tenemos que aprender conforme la palabra de Dios nos muestre a abstraer de ella todos los recursos necesarios para poder vivir conforme a la palabra. Y de esa atracción nosotros tenemos que usar tanto las enseñanzas del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Nosotros ya sabemos, porque lo hemos comentado, que en el Antiguo Testamento, donde todo se orienta al Mesías que habría de venir, a Jesucristo, también habla totalmente del pueblo de Israel en su mayoría, y nosotros vemos cómo el pueblo de Israel fue rebelde, fue contradictor, fue necio, fue desleal, vivió conforme a sus propios principios y no los de Dios, y a todo esto lo encubrían dándole un matiz religioso. Por eso cuando Jesús vino y trae un nuevo tipo de enseñanza, y no nuevo, pero para ellos los sacaba de su sistema cómodo en que vivían, los hackea a todos y los pone a temblar tanto que ellos empiezan a actuar en contra de él. Pero si tú realmente quieres aprender la palabra de Dios, tienes que hacer lo que dice Mateo 3:52, que dice, Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces nosotros tenemos que ver precisamente que nosotros tenemos una vida. Dios nos dio una inteligencia y en nuestra vida sin Dios, lógico, vivimos una vida de pecado, nos separamos de Dios, pero también Dios nos fue preparando para el momento de la redención. Cuando Él se iba a presentar, nos iba a hacer comprender nuestra condición pecaminosa y a final de cuentas
y vamos a llegar a la conversión, si es que ya los que están oyendo ya han sido conversos. Recuerden que si no, siempre tendrán la opción de escudriñar sus caminos, meditar en la grandeza y el amor de Dios, ver su vida a la luz de ello y van a ver su pecado y los va a llevar esto a un arrepentimiento verdadero. Pero si nosotros trabajamos mucho en comprender cómo vivió Cristo, nosotros vamos a poder asimilar todas estas vivencias y vamos a vivir para imitarlo. Imitarlo es prácticamente lo que nos da la seguridad de que vamos por el camino correcto. Y una de las cosas principales en la vida de Jesús fue que él siempre se sometió en obediencia a Dios Padre. Recuerden, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Entonces, mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. ¿Y cómo vas a seguir tú, por ejemplo, la voluntad de Dios si no conoces la Escritura y sabes qué es lo que dice la Escritura? ¿Cómo vamos a conocer nosotros el carácter de Dios si no vemos la serie de respuestas y reacciones que él tuvo ante la necedad y la idolatría de Israel? Pero una cosa es cierta, si nosotros aprendemos a vivir como Cristo vivió y lo imitamos, sabremos que estamos caminando en el camino correcto, porque solo Él es el único ser que ha vencido al pecado y gracias a Él pudo redimirnos. Entonces, cuando nosotros vivimos y hacemos las cosas en el nombre de Dios, Dios lo glorificamos. Cuando no actuamos, nos decimos creyentes y no actuamos conforme a su voluntad y mencionamos el nombre de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano, estamos violando el segundo mandamiento. Entonces, muchos en la actualidad, por ejemplo, se dicen cristianos sin serlo y su conducta deja mucho que desear, por lo que el verdadero cristianismo ha sido desacreditado por estos falsos creyentes y por otros muchos que no quieren vivir en una entrega verdadera. Muchos que sí lo son, pero que no quieren ceder o entregar algunos ídolos de su vida. Entonces, todas las personas que encuadran en esto, los incrédulos están bajo el maligno, bajo la influencia del maligno, y los creyentes que viven una vida superficial caen constantemente en las insidias o las mentiras del diablo y actúan bajo sus principios. Por eso nos declara la Escritura en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si nosotros como creyentes rechazamos acoplar o vivir de acuerdo a una verdad revelada, estamos rechazando la luz del evangelio de la gloria de Cristo y esto va a traer secuelas y consecuencias dolorosas a nuestra vida. Por eso una de las primeras cosas que tenemos que hacer como creyentes es darle honra a Dios, venerándolo y darle honra a su palabra también. Recuerden, Jesús es la palabra y si nosotros le damos honra a la palabra, le estamos dando honra a Jesús y le estamos dando honra a Dios. Entonces, si un creyente no ha vivido de acuerdo a la nueva vida, es porque lleva una relación superficial con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando nos damos cuenta que vivimos una relación superficial, pues tenemos que pedirle a Dios que nos lleve a profundizar en esta relación. ¿Y cómo vas a profundizar? Por ejemplo, cuando dos personas llegan a comprometerse en matrimonio para casarse, generalmente no es de un día para otro o no es por casualidad, aunque hay sus casos. Pero lo general es que las personas se empiezan a tratar, empiezan a conciliar sus ideas, sus deseos, etcétera, y conforme van estrechando su relación, se van identificando
en diferentes puntos de carácter, de metas, de ideología, etcétera. Y cuando prácticamente se dan cuenta que son muy afines en muchas cosas, es cuando deciden tomar un compromiso. Pero primero tuvieron que profundizar en su relación. De la misma manera pasa con Dios, y obviamente, pues con Dios es lo más importante. Si nosotros no pasamos tiempo con Dios a través de la lectura, y la lectura nos lleva a la oración, y la oración nos lleva a la dependencia de Él, difícilmente vamos a profundizar en nuestra relación con Dios, y vamos a vivir una vida superficial, y vamos a ser, tristemente, influenciado por el diablo. Ya en el Salmo se mencionaba cómo Satanás, con sus insidias, nos trata de desacreditar a Dios, trata de que perdamos confianza en su amor, trata de que no creamos en sus promesas, hace que tomemos nuestra vida en nuestras propias manos, hace que nos alejemos de Dios porque Dios no quiere acoplar su voluntad a la nuestra, etc. Pero todo es parte de la mentira de Satanás. Por eso la Escritura nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobado. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobado. ¿Cómo puedes saber tú si estás aprobado o estás reprobado? ¿O cómo puedes saber si Dios realmente está reinando en tu corazón? Yo como pastor he visto mucha confusión en muchas personas al respecto, pero una de las evidencias más grandes, sin hablar de situaciones místicas o sobrenaturales, es tu vida. ¿Qué tanto estás obedeciendo a Dios? ¿Quién es el objeto de tus deseos? ¿A quién quieres agradar con tu vida? Si la respuesta es Dios, es muy probable que Dios te haya transformado y estés caminando en el camino de la verdad y tu deseo sea para Dios y tu voluntad esté sometida a la voluntad de Dios porque quieres glorificarle. Pero si tú sigues tus propios caminos, si oyes la palabra de Dios y haces lo que quieres, pues, y todos nosotros podemos caer en este tipo de situaciones, entonces eso va a ser una evidencia de que no estamos caminando con Dios. Por eso el apóstol exhorta a que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Y a la luz de qué? ¿De otro creyente? ¿A la luz de nuestro propio juicio? Tú en tu propio juicio siempre vas a ser el héroe. Todos tendemos a ser el héroe de la historia. En un conflicto, uno siempre platica las cosas como si uno tuviera razón y los demás estuvieran equivocados. Si no, oye cualquier conversación y te vas a dar cuenta de eso. Y yo le dije, y lo sometí, y yo. Pero ¿cuándo consideramos a los demás? Bueno, en una relación superficial, tú vas a ser el héroe de la historia y Dios va a ser un instrumento que tú pretendas usar y vas a estar completamente errado. Pero si tú te examinas y te pruebas, si estás en la fe, va a querer decir que lo que quieres es vivir para darle la gloria a Dios, que es vivir para obedecerlo y porque quieres conocer y seguir su voluntad. ¿Sí? Entonces, es muy importante dejar que la palabra penetre cada día más en nuestra mente y en nuestro corazón, y la forma es aplicándola cada día en cada vivencia que nosotros tengamos. A ver, tuve esta experiencia, ¿cómo hubiera actuado Jesús, por ejemplo, en esta situación? Por ejemplo, hubo una injusticia en mí, alguien me ofendió, y la Escritura dice, en 1 Pedro 1:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. 2:23. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos hacer que la Escritura nos dé la forma de actuar correcta? En lugar de tomar la ventaja, llenarnos de resentimiento, tenemos que poner en las manos de Dios precisamente nuestra voluntad, y así sabremos que estamos
caminando en el camino que Él nos ha designado. Pero tiene que estar morando su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en este proceso nosotros iremos llegando a una santificación creciente. Y esa santificación tiene que ver con el entendimiento profundo de las verdades espirituales. En una vida superficial tú no tienes un entendimiento profundo y vas a cerrar el blanco. Pero si todo lo que haces, lo haces en el nombre de Jesús y para gloria de Dios, estas verdades van a ir teniendo cabida en tu corazón y van a ir tomando el control de tus acciones y de tu vida. Romanos 12:2, por eso nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, tenemos que hacer a un lado o trabajar mucho para quitar de nuestra mente todas las mentiras que el diablo sembró. Nuestra mente está llena de mentiras y es influenciada por la rueda de la creación. Pero cuando Dios empieza, la luz del Evangelio, el Espíritu Santo empieza a mostrarnos la verdad, entonces viene un cambio de conducta y la verdad de Dios empieza a ser revelada a nosotros y la luz empieza a disipar las tinieblas. Por eso cuando también en la segunda carta de Pedro habla de Jesús, dice en segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que, como una antorcha que alumbre en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan del lucero de la mañana como el Mesías que habría de venir. Entonces, la palabra profética, que para nosotros es la Santa Biblia, la palabra de Dios, debe ser como una antorcha que ilumine nuestros pasos en un mundo de tinieblas en el cual vivimos, lleno de confusión, lleno de senderos que nos llevan a la mentira, pero solo hay un sendero de la verdad, y este sendero de la verdad es Jesucristo y su obra y la verdad de Dios. Por eso debe ser una antorcha que nos guíe en este mundo de oscuridad. Yo no creo que una persona que anda en un camino oscuro y prende una antorcha para saber por cuál, si está viendo con claridad qué camino tiene que seguir, tome otro. No es lógico. Precisamente la luz de Dios, la luz de su palabra, nos ilumina para que nosotros caminemos por el sendero correcto, y en la medida que lo hacemos se van enclareciendo en nosotros todas las cosas y la revelación de Dios va siendo más grande en nuestras vidas. Por eso, este pasaje que estamos estudiando, este versículo, dice, y todo lo que hacéis, hacerlo en el nombre de Cristo, dando gracias a Dios por medio de Dios Padre. Todo lo que hacéis, hacerlo en el nombre de Cristo. Esto es siguiendo sus pasos, viendo la luz que Él nos muestra a través de la misma palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú dejas que las mentiras que están detrás en las que has vivido inunden tu pensamiento, todavía rijan tu mente? Eso te va a causar rebeldía a Dios, porque entonces va a haber una discordancia entre lo que Dios dice y lo que tú piensas y quieres hacer. Y Jesús claramente dijo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿O por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Eso le dijo Jesús a los fariseos, que se sentían religiosos, que creían que tenían en sus manos la ley de Dios y todo lo sabían. No se daban cuenta que estaban llenos de orgullo y su vida solo mostraba conveniencia a Dios. Entonces, Efesios 4:17 precisamente nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ya no andemos así. Siempre
La vanidad es un área del orgullo, es una consecuencia o secuela del orgullo, que siempre nos lleva a vivir por cosas vanas, ahí viene la misma palabra, fuera de la voluntad de Dios. Nos lleva a vivir por espejismos, y todos sabemos lo que es un espejismo. Vemos algo y cuando nos acercamos a eso vemos que no había nada, solo era un espejismo. Entonces tú puedes tener una vida llena de espejismos por ser ignorante de la palabra, y si la conoces, pues por no obedecerla. Entonces vas a caer siempre en vanidad y egoísmo cuando tu vida esté llena de incredulidad. Es verdad que Dios nos dio una inteligencia, pero Dios nos dio una inteligencia para que, aplicándola correctamente, esta nos llevara a Cristo y nos librará precisamente del egoísmo y de la vanidad. Por lo que si tú ya has nacido de nuevo, debes de saber que Dios ya te dio la mente de Cristo, que puedes razonar y actuar como Él actuó y como Él pensaba. Pero esto se va a dar siempre y cuando tú tengas una absoluta sumisión a Dios y todo lo que hagas lo hagas para su gloria. Todo lo que hagas lo hagas en el nombre de Él. Quien que quiera hacer algo en el nombre de Cristo va a seguir por un camino diferente. Por eso es que Cristo debe ser esa antorcha que nos guíe por el camino correcto, ¿sí? Porque si ya tenemos la mente de Cristo, ya tenemos un sistema de pensamiento diferente. Pero si no la tienes, no disciernes nada en forma correcta. Por eso en 1 Corintios 2, 14 al 16 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tanto, si tú ya has nacido de nuevo, si tú ya le entregaste tu vida a Dios, si tú tuviste una fe que Dios mismo te otorgó después del arrepentimiento, debes de saber que tú ya tienes la mente de Cristo. Pero si tú te dices creyente o te crees creyente y sigues caminando solo por el camino de tu voluntad y usas solo a Dios para que te complazca en cosas egoístas que tú quieres sobre esta vida, estás muy equivocado. La mayoría de las recompensas que Dios nos da y están reservadas son para la eternidad. Recuerden, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, Jesús mismo nos predice que quien sigue el camino de Dios va a ir en contra de todo un sistema que está diseñado para desacreditar a Dios. Y eso va a traer aflicción, va a traer lágrimas en nuestros ojos, en nuestros ojos. Por tanto, si tú vienes a Cristo con una idea equivocada, entonces estás teniendo una falsa conversión. Muchos dicen, no, ven a Cristo y se te van a solucionar todos los problemas. Ven a Cristo y Dios te va a llenar de riquezas. O ven a Cristo y se te acabará el deseo de muchas cosas, o cuestiones así. Pero te digo una cosa importante, venir a Cristo verdaderamente debe ser con el deseo de seguir el camino de su voluntad. Y si ese camino de su voluntad es llevarnos por lugares que nosotros no pensamos por causa del nombre de Cristo, nosotros lo veremos como un camino glorioso. Recuerden cuando Cristo ya ascendió a los cielos, cuando Pedro y Juan predicaban y los llevan al concilio, cómo los afrentan y hasta los azotan. Y ellos salieron felices por ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando tú estás siguiendo el camino de la voluntad, todo lo que el mundo haga contra ti porque está en contra de Dios, se lo está haciendo a Dios, y tú solo eres un instrumento. Entonces, tú debes estar feliz porque si tu testimonio hace que se derrumben o se tambaleen las ideas de los demás, quiere decir que estás actuando en el nombre de Cristo.
Pero si tú vives afín con el pensamiento de las personas incrédulas, te puedes relacionar con ellas y compartes muchas cosas con ellas, lo más probable es que tú no estés viviendo para Cristo ni quieras darle la gloria y quizá tampoco seas salvo, ¿sí? Porque recuerde lo que dice Santiago, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero en 2 de Timoteo 3:12. ¿Ven? Entonces, si tú todavía no has entregado tu vida a Dios y no te has arrepentido, eres un hombre natural y por más que te esfuerces, no podrás honrarlo, sino te inclinarás a la idolatría de una vida llena de vanidad. Recuerden, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces serás religioso por un tiempo, pero te jalará todo, lo que esta vida representa en contra de Dios, diseñada por el diablo, y acabarás alejando. Por eso es tan importante, como Pablo nos exhorta, perdón, aquí no, Jeremías nos exhorta, que escudriñemos nuestros caminos, que nos volvamos a Dios, lo que dice Lamentaciones 3, 41 y 42. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Saben una cosa? Si ustedes ponen un poco de atención en este libro, es después del libro de Jeremías, escrito por un profeta que nunca tuvo un momento de descanso. Los rechazaron los reyes, los rechazó el pueblo de Israel, los rechazó su propia familia, por decir la verdad. Y todas las profecías y advertencias que Dios le dijo que dijera al pueblo de Israel, tristemente se cumplieron. Y el pueblo de Israel fue necio en su proceder y no quiso arrepentirse. Y como consecuencia de ello, vino el juicio. Y ahora en este libro de Lamentaciones de Jeremías, es que ya vino el juicio. Ya fueron conquistados, ya fueron dispersos, llevados como esclavos, y Jeremías les exhorta, escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová, volvámonos a Dios. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Dios quiere que tú hagas esto. Que si tú te das cuenta que has llevado una vida cristiana, que no has sido darle gloria, honra y honor, y no has hecho las cosas en el nombre de Cristo para gloria de Dios Padre, te arrepientas y que reconsideres. Porque a veces nosotros, el mismo pecado nos engaña haciéndonos pensar que podemos pecar, que podemos llevar a cabo la vida que queramos, desobedeciendo a Dios y siguiendo nuestros propios caminos sobre la inclinación de nuestro perverso y malvado corazón, y no va a pasar nada. Pero la misma Escritura nos deja ver que hay un tiempo de la paciencia de Dios. Y cuando la paciencia de Dios llega a un límite, hay un juicio. Para muchos en Israel, el juicio fue que Dios veló su nombre de ellos. A lo mejor Dios nos ha estado hablando día con día, esperando que recapacitemos y nos volvamos a Él de corazón, que empecemos a caminar como Cristo quiere que caminamos imitándolo. Y Dios nos habla en cada estudio, nos habla a través de la vida de entrega de otros creyentes, y nosotros estamos en nuestro propio pensamiento ajenos y extraviados a lo que es la verdadera entrega y no nos interesa, porque hemos puesto nuestro corazón en la mentira. Pero cuando llega la paciencia de Dios al límite, entonces viene el juicio. Por eso es que Jeremías, después de todo el dolor y sufrimiento que él tuvo por el rechazo y vivió prácticamente solo, está exhortando a volverse a Dios al pueblo de Israel, al remanente que todavía había quedado. Muchos murieron,
Otros fueron a naciones lejanas y se mezclaron con otras, con las naciones mismas y perdieron su identidad. Y quedaba un poco de personas, un remanente. Y él les recordó de la tragedia que había venido por hacer caso omiso de las advertencias de Dios. Dice, escudriñen sus caminos, vuélvanse a Dios. Yo diría que Dios nos está diciendo a nosotros eso hoy en nuestro estudio. Quizá Dios, para eso también, además de trabajar en otras áreas de nuestra vida, permitió esto del coronavirus y el confinamiento motivo de la pandemia, para que escudriñemos nuestros caminos, para que nos volvamos a Él y para que decidamos vivir para honrar a Dios. No hay cosa más grande que esa. Pero Dios no quiere que sea una obligación, sino que sea una respuesta a la gratitud y gratitud creciente por lo que Él ha hecho por nosotros a través de la cruz y por lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida. Y en la medida que nosotros comprendamos de una manera más profunda la gracia de Dios y las maravillosas riquezas de esta misma gracia, le daremos la gloria a Cristo y estaremos honrando a Dios. Estaremos honrando a Cristo siguiendo sus propios caminos. ¿O tú crees? ¿O podemos nosotros creer que lo honramos siguiendo nuestros propios caminos? No. En Colosenses 1 del 27 al 29 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por supuesto que el apóstol Pablo estaba plenamente identificado con Cristo. Si no, no hubiera dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo sé que la mayoría no sabemos este pasaje de memoria, pero les digo una cosa, ¿realmente lo vivimos? ¿Realmente hemos crucificado todo lo que puede ser un estorbo a nuestra consagración a Dios para vivir, para hacer la voluntad de Dios? Sí, seguir a Cristo tiene un costo. Por eso Cristo dijo, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser su discípulo. ¿Qué quiere decir? Que tú no debes de permitir que nada de lo que tú vivas pueda impedir que tú hagas la voluntad de Dios. Y eso que tú deseas o vives está bloqueando que tú te consagres más. Entonces eso representa la idolatría. Y si no lo crucificas, entonces no vas a poder ser un siervo verdadero de Dios. No vas a poder honrarlo y no vas a poder seguir los caminos de Jesús. ¿Por qué? No pueden andar dos juntos, reitero, si no estuvieren de acuerdo. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿estoy de acuerdo con el Señor Jesucristo? ¿O digo que estoy de acuerdo, pero hago lo que yo quiero? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Todos quisiéramos pensar que es lo primero, porque estoy de acuerdo con Él, porque vivo en gratitud por lo que Él hizo en mi vida, anhelo seguir los caminos de Dios. Y si tú dices que sí, entonces tienes que ver tu vida, porque decir que sí y actuar son dos cosas diferentes. El verdadero creer siempre lleva a la acción. Recuerden lo que dijo Santiago. Tú dices que tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Entonces, una fe que no se somete a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios es como la cizaña. Crece igual que el trigo, pero no hay fruto en ella.
Una fe verdadera es la que recibe el mandamiento e inmediatamente lo integra a su vida y lo vive. ¿Cuál es tu caso? ¿Crees que podrías ser un buen creyente si solo estás escuchando la palabra de Dios y eso te satisface, pero sales y haces lo que quieres? Entonces eres un incrédulo, no un creyente. Pero si tú tienes reverencia a Dios y a su palabra, todo lo que Dios te pueda decir a través de un estudio, o en un tiempo devocional, o aún te muestra a través de la misma oración, porque la oración depura nuestros pensamientos vanidosos, entonces, ¿cuál es tu caso? Si tú respondes a lo que Dios te muestra y modificas tu vida, entonces vas en un camino ascendente. Pero si tú conoces y no haces lo que Dios quiere, sino que vuelves a lo que tú piensas, es como si fuéramos fariseos si hacemos esto. Y como le dijo Jesús a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que a la verdad os mostráis hermosos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Podemos estar llenos de huesos de muertos por dentro. Entonces, ¿cuál puede ser nuestro caso? ¿Cuál puede ser tu caso? Por eso es tan importante que nosotros abandonemos las ideas obsoletas de nuestra mente y procuremos mantener nuestra mente en las cosas de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Jesucristo. Si tú haces a un lado de tu vida todas las cosas que no ayudan a tu purificación y consagración, entonces podrás estar en el camino correcto. Pablo lo dijo. Pablo, ustedes saben, fue el apóstol de los que más trabajó para Cristo, si no es que el que más. Y saben, cada vez que él llegaba a un nuevo lugar, sentía las presiones de los incrédulos, de los falsos hermanos, sentía las presiones de las iglesias que él ya había formado, cómo estarían, etc. Pero él se decía algo que está en 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber otra cosa, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Como creyentes así debemos de vivir. Hacer a un lado todo pensamiento obsoleto de nuestra vida, que generalmente está basado en la vanidad, y fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y lo dice Hebreos 12, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió lo oprobio y menospreció la cruz. Puestos los ojos en Jesús. Entonces, tenemos que mantener nuestra vida en una entrega motivada por la gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Ese hecho es suficiente para que toda tu vida debieras vivir agradecido. Pero si nosotros no vivimos con esa gratitud creciente es porque no hemos entendido todavía el concepto de la cruz. Y entonces tenemos que cuestionar, ¿realmente soy salvo, no? Recuerden, muchos son llamados, pocos escogidos. Ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Pocos. Pocos de estos 7.500 millones de seres humanos que actualmente hay en este mundo, pocos son los que entran por el camino estrecho. ¿Te podrías considerar tú uno de ellos? ¿Podrías decir, realmente yo he crucificado todas las cosas de mi vida por seguir el camino de Cristo? ¿O le doy solo una parte, pero me conservo algunas otras cosas dentro de mí?
Si analizamos nuestra vida, seguramente vamos a detectar que hay muchas cosas que todavía no hemos entregado. Por lo que, si recapacitamos y nos volvemos a Dios como pedía Jeremías al pueblo de Israel, que escudriñemos nuestros caminos y nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, entonces vamos a dar gloria a Dios. Y nuestras acciones lo van a glorificar. Y nos van a impedir desviarnos del camino de su voluntad y caer en el camino de la mentira. Pero todo ídolo que nosotros no entreguemos es como una puerta a vivir la mentira. Es como poner tu pensamiento por sobre el de Dios. Y eso ya implica orgullo. Porque cuando tú no obedeces algo que Dios te muestra, tú en tu mente insensata te estás poniendo por arriba del pensamiento de Dios, infinito, que fue el que creó todo y el que dio a su Hijo por ti. Entonces, cuando nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios y queremos traerle la gloria, esto va a impedir que nos veamos a nosotros mismos y va a evitar que caigamos en la vanidad, en el orgullo y en la autosuficiencia, que es uno de los factores más comunes que causan la desviación de una persona o que le impiden creer verdaderamente en Cristo. Entonces, si nosotros ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, el dolor, el sufrimiento, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios, nosotros sabremos que estamos caminando por el camino correcto, por el camino de su voluntad. Entonces, podríamos concluir que todo representante de Cristo, todo verdadero creyente, debe de vivir para glorificar a Dios. Y esto, si lo hacemos de esta manera, nos librará de las trampas del diablo. Recuerden, el diablo es un mentiroso. Ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Por tanto, si este mundo está bajo la influencia del maligno, este mundo es un mundo de mentira. Y si tú vas a actuar conforme a los rudimentos de este mundo, entonces estás actuando en contra de Dios. Eso te lo dice 1 de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Concentrémonos en esta última frase. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú das tu vida por las cosas de este mundo, todo lo vas a perder. Pero si nosotros damos nuestra vida por las cosas de Dios, permaneceremos para siempre a su lado. Entonces, escapemos del mundo de tinieblas y vistámonos las armas de luz, como decía el apóstol Pablo. Fijemos nuestra mirada en Jesús y sigamos el camino de su voluntad. Y esto lo enaltecerá a Él como merece, ya que Él hizo todo por nosotros. Por eso la Escritura dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago 1:25. El que mira atentamente, sin desviarse, con la mejor disposición, con el mayor cuidado, y perseveras hasta que vayas entendiendo, hasta que el Espíritu Santo te vaya revelando las verdades espirituales, cosa que los fariseos no tuvieron nunca,
Por eso fueron oidores olvidadizos. Pero si nosotros perseveramos, entonces seremos hacedores de la obra. Siempre estaremos trabajando para Dios, siempre le estaremos sirviendo y glorificando con nuestras acciones. Y nuestro testimonio va a estar acorde a la vida de Cristo y será poderoso. Cuando nosotros vivimos así, el Señor Jesucristo también nos permitirá ver la grandeza de su obra y nos llevará a apreciar y entender en forma más profunda las verdades del Evangelio. Recuerda, vivir en superficie es vivir bajo los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, si es que eres salvo. Pero si tú profundizas, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ven ustedes? En Hebreos capítulo 5. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Le estamos, o nos podemos hacer esta pregunta, ¿le estamos glorificando a Dios en todo lo que hacemos? ¿Le estamos glorificando en lo que pensamos? ¿Le estamos glorificando en las relaciones que tenemos con los demás? ¿Le estamos glorificando en nuestro trabajo? ¿Cuál es tu respuesta? Pero te quiero asegurar que mientras más fijes tu mirada en Jesús, menos te mirarás a ti mismo. Y podrás comprender mejor su plan eterno para tu vida. En eso es en lo que nosotros debemos concentrarnos, en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y antemano quiere decir desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan perfecto antes de ejecutar nada. Y cuando llevó a cabo su plan, lo va a cumplir, y ninguna voluntad humana, ni nada, ni nadie va a impedir que él cumpla su propósito. Ahora, lo importante para nosotros es, ¿estoy yo incluido en el propósito de amor de Dios? ¿O no lo estoy incluido? La verdad es que si Dios permite que el Evangelio se predique en todo el mundo y a toda criatura, es porque Él espera la mejor respuesta de cada uno de nosotros. Pero entender la Escritura y tener fe es un don de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra parte? Si poder arrepentirnos entendiendo nuestro pecado y tener fe en Jesús es un don de Dios, ¿cuál es mi parte? Yo te voy a decir cuál es tu parte. Disponer tu corazón, escudriñar tus caminos y volverte a Dios. Esa es tu parte. Si tú entras en este proceso, si nosotros entramos en este proceso, entonces Dios nos iluminará. Recuerden, al corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, no despreciarás tú, oh Jehová. Al corazón contrito y humillado. Y eso nos llevará a poner nuestra vida y nuestra atención en la obra de Dios, que es lo único que va a prevalecer en la eternidad. Nosotros vamos después a ver otro estudio a continuación, que es la armadura divina. Pero Pablo, el apóstol Pablo, al final dijo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este debe ser el propósito. Pablo pedía que oraran por él, para que él pudiera abrir su boca y dar a conocer con denuedo, con facilidad, con claridad, el misterio del Evangelio. Si tú concentras tu vida y das gloria y honra a Dios y sigues por el camino de Dios, seguramente tendrás mucha claridad en qué pasos dar en un futuro. Todos nosotros estamos bajo los mismos ataques, sufrimos
el embate de toda la oposición contra Cristo. Somos susceptibles a todas las influencias del mundo, pero lo único que nos va a dar la victoria es que nosotros sigamos el camino de Jesús, las pisadas que Él siguió para hacer su voluntad. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mediten en todo esto. Y aquí se termina el estudio. Vamos a dar gracias y luego, si hay alguna pregunta, la vemos. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Y gracias, Padre, por hacernos ver con claridad que el único camino a seguir es seguir las pisadas de Cristo. Y tú, Dios, a través de los evangelios y a través de todas las cartas apostólicas y de todos los libros del Antiguo Testamento, incluyendo el Pentateuco, nos has dejado con claridad cuál es el camino de tu voluntad. Te pedimos, Padre, que nos enseñes a asimilarlo, a ponerlo en práctica en nuestra vida, creyéndolo, y modificar todas aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser modificadas para que haya una mayor consagración. No permitas, Padre, que el pecado nos gobierne y que nos haga desviar del camino de tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos, Padre, que afirmes la salvación en cada uno de nosotros, que hagas ver con claridad a cada uno de nosotros si realmente es salvo o no, y esto a la luz de su vida de obediencia o de desobediencia, no a la luz de que alguien lo pueda juzgar, sino que Él se juzgue a sí mismo ante Dios, y esto por medio de su palabra. Y Señor, confiamos en que tú has sido claro ante cada uno de los que escuchamos esta predicación, este mensaje, y nos llevarás, Padre, al camino de tu voluntad, dispondrás nuestro corazón y nos llevarás a una humillación tal que haga que solo queramos seguir el camino de tu voluntad. Señor, guarda nuestra iglesia, síguela librando de cualquier contagio, y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.